Hola, en la historia de hoy veremos cómo un millonario da una gran recompensa al mejor funcionario de la empresa. ¿Será que realmente ese funcionario merece esa recompensa? Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. En un bullicioso centro urbano vemos a un hombre ciego llamado Miguel, el cual se encontraba en una situación desesperada. Miguel pasó largas horas parado repitiendo una y otra vez su súplica por ayuda. Por favor, ayúdenme, soy ciego, necesito dinero. Cualquier donación es bienvenida. A lo que dos personas, Isabela y Alejandro, pasaron por encima de él, ignorándolo, incluso robando el dinero que Miguel había dejado en la cajita de las limosnas. Mientras Miguel estaba en su habitual lugar de súplica, un hombre llamado Gustavo pasó por su lado. Gustavo era un joven en busca de empleo y se dirigía a una importante entrevista para un puesto de gerente en la reconocida empresa que estaba cerca de donde estaba Miguel. Aunque tenía cierta inseguridad y prisa, debido a su falta de experiencia directa en el campo, él estaba decidido a aprovechar esta oportunidad para cambiar su situación y demostrar su valentía. Sin embargo, al ver a Miguel en esta situación, él prefirió parar un momento, se detuvo para escuchar su súplica desesperada. A diferencia de la mayoría de las personas que pasaban de largo sin prestar atención, Gustavo sintió compasión y se acercó a Miguel para conversar con él. Miguel le contó su historia, cómo había perdido la vista y su lucha diaria por conseguir donaciones y encontrar un trabajo que le permitiera salir adelante. A lo cual Gustavo le escuchó atentamente. A pesar de que Gustavo no tenía dinero, él le recomienda a Miguel que guarde el dinero que ya tiene porque pueden robárselo. Y le dice que si en algún momento él consigue un buen trabajo, se va a acordar de él para ayudarlo. Si bien su situación financiera no era la mejor, sabía que tenía algo valioso que podría ofrecer, su tiempo y esfuerzo. Sin embargo, le prometió a Miguel que si conseguía el trabajo haría todo lo posible para ayudarlo económicamente y brindarle una mano amiga en su lucha diaria. Luego, en el lugar de la entrevista, vemos cómo está Isabela y Alejandro, que pasaron por el frente de Miguel y que incluso lo robaron. Ellos también estaban esperando para ser atendidos y participar del proceso de selección para la nueva vacante de gerente que había en la empresa. Antes, ya vimos cómo estas personas, en su arrogancia, no fueron capaces de ayudar a un hombre vulnerable y que inclusive se aprovecharon de él. Y en ese momento llega Gustavo. Cuando Isabel y Alejandro lo ven, comienzan a burlarse de él por su estilo de ropa y porque no creen que vaya a participar de la vacante de gerente, porque tiene más cara de aseador. Incluso lo invitan a desistir de la vacante porque tiene más cara de aseador. Y siguen burlándose de él. Al final le dicen que ni siquiera para aseador sirve, que no pierde el tiempo. Le ofrecen dinero para que se vaya a casa. Pero Gustavo les devuelve el dinero y les dice que no lo necesita, que él no quiere su dinero, que lo que a él le gusta es ganarse su dinero de forma honesta. En ese momento llega Adrieli, la encargada del proceso de selección, y recibe los currículos de Alejandro e Isabela, recordándoles que la vacante es para gerente de la empresa. Al observar los currículums de Alejandro e Isabela, se dio cuenta que tienen bastante experiencia y que a pesar de su arrogancia, ellos hablaban 2 idiomas y habían tenido una experiencia bastante enorme con empresas grandes. Ella los felicita y se da cuenta de que son un poco arrogantes. Sin embargo, les dice que tienen un buen perfil. Cuando ella pide el currículum de Gustavo, Alejandro e Isabela comienzan a burlarse y le dicen que no pierda el tiempo con ese hombre, que ni para aseador les va a servir dentro de la empresa. Adrieli les pide que esperen un momento porque deben hacer una dinámica y que ellos juntos deben responder algunas preguntas. Cuando Adrieli comienza a preguntarles qué harían por la empresa, Isabela y Alejandro dan respuestas muy formadas, dignas de profesionales de su clase. Sin embargo, Gustavo no sabe cómo responder, pero él les dice que a pesar de que él no tiene experiencia, él estaría dispuesto a aprender para poder ayudar a mantener y crecer la empresa. Luego, Adrieli les dice que se va a reunir con los directivos para decidir quién va a quedarse con la vacante. Cuando Adrieli regresa y estaba a punto de dar los resultados, Miguel aparece de la nada dentro de la empresa pidiendo ayuda para que lo lleven al baño. Isabela y Alejandro se enfurecen, pero además comienzan a burlarse porque Gustavo pide que esperen un momento para dar los resultados, ya que él puede llevar a Miguel al baño para que pueda hacer sus necesidades. Adrieli le advierte que no puede parar el proceso por esa situación,
Sin embargo, Gustavo le dice que Miguel es una persona que necesita de ayuda y que él está dispuesta a dársela. Y justo en ese momento, Miguel se quita una peluca y la venda que tenía en los ojos. Les dice a todos que no necesitan parar el proceso, porque la verdad, Miguel no es ciego, él es el dueño de la empresa y estaba haciendo una prueba para todos ellos, y que el único que pasó la prueba fue Gustavo, y que además él sería contratado como gerente en la empresa. Isabela y Alejandro quedan sorprendidos, se niegan a creer lo que está pasando y le preguntan por qué toma esa decisión si ellos tienen un mejor perfil que Gustavo. Miguel les dice a ellos que se dio cuenta cuando ellos se robaron el dinero que tenía en la cajita de limosnas y que además ni siquiera les importó en ayudarle o darle una palabra de aliento en el momento en que él lo necesitaba. Isabela, molesta por ese tipo de pruebas, le tira el dinero en la cara a Miguel y decide irse. Alejandro también se retira y al final quien se queda con el puesto es Gustavo. La historia de Miguel y Gustavo nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de la compasión, la empatía y la solidaridad en nuestras vidas. A través de su encuentro, ambos personajes experimentaron una transformación profunda y se dieron cuenta del poder que puede tener un acto de bondad para cambiar la vida de alguien. Gustavo nos muestra el poder de la empatía y la importancia de mirar más allá de las apariencias. Al detenerse a escuchar a Miguel, le abrió las puertas a una oportunidad increíble en su vida. El compromiso de Gustavo de ayudar a Miguel no solo se basa en la compasión, sino también en su creencia en el potencial de cada individuo y en su deseo de hacer una diferencia real en la vida de alguien. La historia de Miguel y Gustavo nos recuerda que todos somos capaces de marcar una diferencia en la vida de las personas, sin importar nuestras propias circunstancias, y que no se trata solo de ofrecer una mano de ayuda, sino de escuchar, entender y mostrar empatía genuina hacia aquellos que enfrentan desafíos y adversidades. A menudo, el simple acto de mostrar interés y preocupación puede proporcionar un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Debemos ser empáticos, generosos y estar dispuestos a tender una mano a aquellos que más lo necesitan. En nuestras acciones cotidianas, tengamos siempre presente el poder que tenemos para marcar la diferencia en la vida de los demás. Juntos podemos construir un mundo más humano y lleno de esperanza para todos. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias. Nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad. En la historia de hoy veremos a un joven que pedía fruta vencida por una noble causa. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Movido por su compasión, Gustavo decidió hacer algo. Comenzó a recorrer el vecindario en donde vivía, buscando donaciones de frutas pasadas o en mal estado. Muchas veces las personas se sorprendían por su solicitud, ya que en esa cultura se tendía a desechar las frutas que ya no estaban en su punto óptimo de consumo. Sin embargo, Gustavo veía el potencial en esas frutas descartadas y sabía que podían ser transformadas en algo valioso. Gustavo vivía en un pequeño pueblo donde las condiciones económicas eran difíciles para muchas familias. El desempleo era alto y los recursos escasos, lo que resultaba en una comunidad que luchaba por satisfacer sus necesidades básicas. El orfanato local también se enfrentaba a desafíos ya que carecía de fondos suficientes para brindar a los niños una alimentación adecuada y otros cuidados esenciales. Gustavo, a pesar de que tenía una situación bastante precaria, sentía empatía por los afortunados y se preocupaba especialmente por los niños que no tenían un hogar estable. A través de su experiencia en el orfanato durante su infancia, había conocido el hambre y la falta de atención adecuada, lo que le había dejado una profunda huella. Armado con las frutas recolectadas, Gustavo se dedica a llevar las frutas para ser procesadas y así hacer mermelada para los niños del orfanato. Aunque era un proceso laborioso y requería tiempo y esfuerzo, él lo veía como una forma tangible de llevar alegría y nutrición a los pequeños. La mermelada se convertía en un alimento sabroso y nutritivo que los niños podían disfrutar y que les proporcionaba una sensación de bienestar en medio de sus dificultades. Además de su labor con las frutas, logró que Douglas le ayudara a buscar más donadores para apoyar la causa.
Douglas era quien hacía la mermelada y Gustavo le explicó a Douglas que con las mermeladas que él le preparaba, él ayudaba repartiéndola para los niños desfavorecidos y colaboraba con el orfanato. Desafortunadamente, en la última semana, las personas que normalmente apoyaban a Gustavo dándole las frutas de casa no tuvieron para darle, a lo cual Gustavo se decepcionó mucho y quedó muy triste porque esa semana no tendría para ayudarle a los niños. Sin embargo, Douglas le dijo que él lo iba a ayudar esa semana a poder llevarle mermelada a los niños. En eso, Gustavo se encuentra con Adriele y le muestra que tiene en esos momentos algo para entregarle a los niños, porque Douglas le ayudó un poco. Le encuentra que también encontró un gatito que necesitaba de ayuda, a lo que Adriele le dice que deben llevarlo al orfanato para que ellos lo ayuden, porque ellos no tendrían cómo mantener al animalito. Luego, Gustavo se encuentra con Ítalo y le entrega la mermelada que consiguió. Ítalo era el director del orfanato y conocía muy bien a Gustavo, porque en aquella época en que Gustavo estaba en el orfanato, él también era director. Gustavo estaba muy triste y no podía ocultarlo, porque no podía entregarle más mermelada, pero Ítalo le dijo que no debía estar triste porque los niños del orfanato son muy felices con toda la ayuda que se les pueda dar, así consideren que es poca, y que lo que Gustavo estaba haciendo era muy grande y noble de su parte. Además, le ofrece que regrese al orfanato, que ellos pueden ayudarlo. Pero Gustavo se niega, ya que para él estar en las calles pidiendo frutas para producir las mermeladas es una mejor forma de ayudar a los niños del orfanato. A pesar de los obstáculos en los que se encontraba en su camino, como la escasez de donaciones y la falta de apoyo, Gustavo no se iba a dejar desanimar. Su determinación y su fe era la importancia de esa labor, y era lo que lo impulsaba a seguir adelante, buscando constantemente formas de hacer más por los niños. La historia de Gustavo es un recordatorio poderoso de cómo una persona con voluntad firme y con corazón generoso puede marcar la diferencia en su comunidad. A través de su compromiso con los demás, Gustavo logró de algún modo ayudar a los niños del orfanato. En resumen, la historia de Gustavo se desarrolla en un contexto de dificultades económicas en un pequeño pueblo rural. A través de su historia altruista, de recolección de frutas y producción de mermelada, él busca proporcionar alimento y alegría a los niños del orfanato. Su dedicación y perseverancia son ejemplos inspiradores de cómo una persona puede marcar la diferencia en su entorno, incluso en situaciones adversas. La conclusión de esta historia es que no importa cuán pequeñas sean nuestras acciones, siempre podemos marcar una diferencia significativa en la vida de los demás. Gustavo, a pesar de enfrentar dificultades económicas y limitaciones de recursos, encontró una manera de contribuir positivamente a su comunidad. Su determinación y empatía demostraron que, aunque no tengamos mucho, siempre podemos encontrar formas de ayudar y generar un impacto duradero en la vida de los demás. Además, la historia destaca la importancia de la conciencia social y la solidaridad. Gustavo no solo se enfocó en su propia situación, sino que extendió su ayuda a aquellos que más lo necesitaban. Su generosidad es inspiradora y demuestra que no solo quien más da es quien más tiene. La historia también nos hace reflexionar sobre el desperdicio de recursos y la importancia de encontrar soluciones creativas para aprovechar al máximo lo que tenemos. Las frutas pasadas, por ejemplo, que muchas personas desechaban sin pensar, se convirtieron en un valioso alimento gracias al esfuerzo y la dedicación de Gustavo. Esta idea nos lleva a cuestionar nuestras propias prácticas de consumo y a considerar cómo podemos reducir el desperdicio y encontrar nuevas formas de aprovechar los recursos disponibles. Todos podemos marcar la diferencia en nuestras comunidades, independientemente de nuestras circunstancias o limitaciones. La compasión, la solidaridad y la creatividad pueden desencadenar un cambio significativo en la vida de los demás. Asimismo, la historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a encontrar formas de aprovechar al máximo los recursos que tenemos a nuestra disposición. En última instancia, cada uno de nosotros tiene el poder de crear un mundo más compasivo y solidario, una pequeña acción a la vez. Así que recordemos la historia de Gustavo y llevemos el mensaje de solidaridad. Sigamos su ejemplo y encontremos nuestro propio camino para marcar la diferencia. Porque en nuestras manos está el poder de transformar vidas y construir un mundo más generoso y humano. Juntos podemos crear un futuro en el que nadie se sienta solo ni desamparado, sino amado y apoyado por una comunidad unida en el espíritu de la compasión. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares.
No te pierdas de nuestras próximas historias. Nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima. En la historia de hoy veremos cómo una joven pasa por lo peor justo antes de una entrevista de trabajo. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. En un bullicioso día en la ciudad, Adrieli se preparaba para una importante entrevista de trabajo. Con nerviosismo, ella se viste con su mejor ropa, pero no se da cuenta que su blazer favorito se queda atrapado en un coche mientras sale de él y camina hacia la parada. Desesperada, intenta detener al conductor del coche, pero es en vano. Ahora, sin su blazer, se siente desesperada por cómo se verá en la entrevista. En medio de su angustia, Isabela, su amiga de toda la vida, se da cuenta de la situación y le ofrece ayuda, pero le dice que no tiene una blusa adecuada para prestarle. Aunque Adrieli se siente desanimada, Isabela le asegura que su apariencia no es lo más importante y que su experiencia y habilidades son lo que realmente importan en el momento de una entrevista. Sin embargo, Adrieli sigue preocupada por su imagen y cómo será percibida por el empleador. Isabela intenta tranquilizarla, recordando que ella es una persona inteligente y cualificada y que su currículum hablará por sí misma. Ella le anima a seguir adelante y presentarse en la entrevista sin preocuparse por su apariencia física. Finalmente, llegó el momento de la entrevista. Adrieli ingresa al edificio de la empresa con nerviosismo, pero también con mucha determinación. Se encuentra con el coordinador de la empresa, quien inmediatamente nota su apariencia desaliñada y le cuestiona al respecto. Adrieli intenta de una y de otra forma explicarle a Gustavo lo sucedido con el blazer, pero el coordinador parece poco interesado y no muestra mucha confianza en ella. Ni siquiera es capaz de mirar el currículum para evaluar las experiencias que Adrieli ha tenido a lo largo de su carrera. A pesar de la reacción de Gustavo, Adrieli intenta enfocarse en explicarle cómo es su currículum y demostrar sus habilidades durante la entrevista. Sin embargo, Gustavo continúa siendo escéptico y le aconseja a Adrieli que se presente de una manera más adecuada en futuras oportunidades y que no vuelva a presentarse de esa forma a una empresa como la de ellos. Así que la despide. Adrieli queda muy triste con esta situación, ya que era un trabajo que ella estaba necesitando y era un trabajo para el cual ella estaba calificada, pero el coordinador ni siquiera quiso ver su currículum. Mientras tanto, en la misma empresa, Isabela llega y se topa con Adrieli saliendo de la oficina de Gustavo. Adrieli, sorprendida de ver a Isa en la misma empresa, le pregunta que qué hace ahí. Isa le responde que está ahí para presentarse a una entrevista y que no le había comentado porque le daba pena. Adrieli le desea mucha suerte y le cuenta todo lo sucedido. En ese momento se despiden y Isa entra a la oficina de Gustavo diciéndole que todo había salido conforme a como lo habían planeado. Gustavo e Isa eran amantes hace algún tiempo y a pesar de que Gustavo era novio de la hermana de Douglas, el dueño de la empresa, él quería tener a su amante trabajando con él para tenerla más cerca. Y Gustavo decide contratar a Isa, aunque Isa no tiene ningún conocimiento en el área de la cual debe trabajar. Luego vemos a Adrieli saliendo del baño de la empresa, aún limpiándose las lágrimas porque estaba muy triste. Adrieli realmente necesitaba mucho ese trabajo y en ese momento se topa con Douglas, el dueño de la empresa, quien al verla le pregunta que qué fue lo que le pasó, que por qué estaba llorando. Adrieli, sin saber que él era el dueño de la empresa, le cuenta un poco de la situación, a lo que Douglas le comenta que si bien no fue aceptada en la vacante para la que ella quería trabajar en la empresa, tienen una vacante para trabajar en el área de empleada doméstica y le pide que se acerque a recursos humanos y diga que él la mandó para que la contraten. Adrieli, aunque preparada para otras cosas, acepta inmediatamente porque realmente estaba necesitando trabajar. Y aunque no era un trabajo para el cual ella había estudiado tanto, no le importaba. Mientras tanto, Adrieli comienza su nuevo empleo e Isa se apropia de la vacante que era para Adrieli. Y Douglas le pide que haga un informe que debe presentar en 2 horas. Gustavo intenta intervenir por ella diciéndole que él puede hacerlo, pero Douglas no acepta, porque él quiere ver las capacidades de Isa. Después de 2 horas, cuando Isa le muestra el informe a Gustavo, Gustavo le dice que está todo mal hecho, que eso no era lo que Douglas quería. Isa le pide ayuda, pero Gustavo le dice que en ese momento no puede ayudarla,
Luego vemos a Adrieli entrando a la oficina para asearla y Gustavo e Isa comienzan a humillarla. Isa le dice que ella se quedó con la vacante y que al menos ella va a tener dinero para invitarla a comer algo, porque con el salario de empleada doméstica no le va a alcanzar ni siquiera para comer. En ese momento, Douglas llega a pedirle el informe a Isa. Ella se lo entrega y no bastaron ni 2 segundos para Douglas evaluar que el informe estaba totalmente errado. Era un informe que debían presentar de inmediato, por lo cual Douglas se molestó mucho, tanto con Isa como con Gustavo, por haber contratado a una persona sin experiencia. Douglas cuestionó a Gustavo y no entendía por qué había hecho esto. Gustavo le explicó que tal vez sería porque era su primer trabajo, pero que ella podía hacerlo mejor. Adrieli interrumpe la conversación y le dice a Douglas que ella puede hacer el informe en 5 minutos y así se esfuerza por demostrar su valentía y su compromiso con el trabajo. Douglas, decepcionado de Gustavo e Isabela, les pide que se vayan de la empresa. Le dice a Gustavo que tiene que terminar la relación con su hermana porque simplemente él se dio cuenta cuando él estaba traicionándola con Isa. De esa forma, Douglas decide contratar a Adrieli en el puesto que se merecía. A pesar de los desafíos iniciales, Adrieli con su actitud positiva y su determinación se ayuda a superar obstáculos y ganarse el respeto de su jefe. En el camino de la vida nos encontramos con desafíos inesperados y situaciones que ponen a prueba nuestra determinación y capacidad de adaptación. La historia nos muestra que aunque enfrentemos obstáculos y decepciones, siempre hay espacio para el crecimiento y la superación personal. En primer lugar, la historia nos enseña la importancia de la confianza en uno mismo y de que, a pesar de las dudas y las circunstancias desfavorables, debemos confiar en nuestras habilidades y buscar las oportunidades para destacarnos. La dedicación de Adrieli y el esfuerzo la llevaron a ser reconocida y valorada en la empresa. Esto nos recuerda que debemos creer en nuestras capacidades y tener fe en que podemos lograr nuestros objetivos, incluso cuando las circunstancias parezcan desfavorables. Además, la historia nos muestra la importancia de la perseverancia. Adrieli se enfrentó a rechazos y momentos difíciles en su camino hacia el éxito. Sin embargo, en lugar de rendirse, sigue adelante y continúa luchando por alcanzar sus metas. A través de su determinación y constancia, logra superar los obstáculos y encontrar el éxito que anhelaba. Esta lección nos inspira a no renunciar ante las adversidades, sino a perseverar y seguir adelante incluso cuando las cosas parecen difíciles. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias. Nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjalos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima. En la historia de hoy vemos a una pareja que prefería comer galletas de sal y vivir en una casa lujosa solo por las apariencias. Quédate hasta el final de la historia y descubre el desenlace de ella. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Isabela y Gustavo vivían con la madre de Isabela. Ellos vivían en una casa lujosa dentro de un exclusivo condominio de la ciudad. Sin embargo, a pesar de la apariencia de prosperidad, la realidad económica era muy diferente. La familia estaba luchando financieramente y apenas tenía suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas. La madre de Isabela siempre le reclamaba porque la había sacado de su hogar humilde para vivir en una casa grande, costosa y en un barrio súper lujoso, pero que no tenían nunca para comer. Y lo único que tenían para comer era galleta de sal, a lo que Isabela le decía que ella debía ser más agradecida por todos los esfuerzos que Gustavo hacía por tenerlas viviendo en esa casa. Gustavo trabajaba arduamente para pagar el alquiler de la casa, pero el costo del estilo de vida que estaban llevando era demasiado alto. A medida que el dinero escaseaba, las dificultades financieras se vieron evidentes. Las galletas de agua y sal se convirtieron en la comida habitual y los gastos esenciales como la carne y otros productos básicos eran difíciles de costear. Ellos simplemente no tenían para darse el lujo de comer bien. La tensión y la frustración crecían cada día, ya que Isabela y su madre se veían atrapadas en una situación en la que parecían estar viviendo una vida de apariencias. A pesar de la elegancia de la casa en la que residían, se sentían como impostoras en medio de vecinos que pensaban que ellas eran ricas y prósperas.
Isabela, a pesar de que muchas veces defendió a Gustavo delante de su madre, anhelaba un cambio y comprendía que la vida que llevaba era insostenible. La situación se volvió más complicada un día que Isabela estaba comiendo junto a Gustavo galletas de almuerzo y le dijo que ellos no tenían para vivir en esa casa, que debían replantearse la idea de vivir ahí y mudarse a una casa más económica. Pero Gustavo le dijo que él prefería vivir en esa casa comiendo galletas de agua y sal que vivir en una casa de pobres, porque él no iba a pasar pena con los vecinos. Sin embargo, al descubrir esta actitud de Gustavo, Isa vio que las dificultades financieras eran precisamente por mantener la imagen de riqueza y abundancia que habían proyectado y que todo era solo una fachada, pura apariencia. Una de las amigas de Isa, Adrieli, que siempre la visitaba para pedirle 50, 100, $200, llegó a la casa. Quien la recibió fue la mamá de Isa, sorprendida porque nunca la había visto. Ella, Adrieli, vivía en el barrio también y acreditaba en que ellas eran ricas. Adrieli llegó a visitar la casa para pedir $5,000, ya que Isa siempre le prestaba dinero y que sabía que eso no era nada para ella. La madre de Isa se sorprendió por la petición de Adrieli porque ellos no tenían ni siquiera para la comida. ¿Cómo era posible que Isa le prestara esa cantidad de dinero? Adrieli le dijo que sí, que Isa siempre le prestaba dinero. Y como ellos vivían en una casa tan grande y lujosa, obviamente tendrían siempre para prestarle. En eso llega Gustavo, el cual, en medio de su apariencia, le pregunta a Adrieli que qué es lo que necesita. Adrieli le explica que está buscando $5,000. Él le dice que desafortunadamente no los tiene, pero que en su cartera él tenía $1,500 y que luego él le daría el valor restante para que ella estaba necesitando, que era lo único que tenía en ese momento porque el banco no le dejaba sacar más del límite permitido. Lo que no sabía Adrieli era que con eso era que él tenía que pagar el alquiler de la casa. Después estaba el loco buscando dinero prestado para pagar el alquiler. Finalmente, la mamá de Isa tomó la difícil decisión de abandonar a su hija en la casa lujosa donde vivían y buscar ella misma una vivienda más asequible. Aunque significaba renunciar a estar con su hija, ella no quería estar viviendo de la apariencia y la supuesta riqueza y estatus que Gustavo les estaba ofreciendo. Isa, triste por la decisión, prometió que hablaría con Gustavo para resolver esa situación. Ella no quería que su mamá se fuera. Sin embargo, la madre de Isa no aceptó y se fue. Luego, nuevamente llega Adrieli por el restante de dinero que Gustavo le había prometido. Y fue donde Isa le explicó a Adrieli que ellos no tenían dinero para prestar, porque simplemente no tenían dinero ni para pagar el alquiler. Adrieli no podía creer lo que Isa le estaba diciendo, ya que en el barrio todo pensaban que esa casa era de ellos, que era una casa propia. Ante eso, ella no podía creer cómo eran de aparentadores, y Adrieli acusa a Isa de falsa y mentirosa, que se iba a encargar de decirle a todos los vecinos que ellos eran unos aparentadores, que buscaran una casa que ellos pudieran pagar. E incluso le dijo que próximamente le iba a traer los pesos que le prestó Gustavo, porque ella no iba a estar debiéndole a gente que no tenía plata, ni siquiera para alquiler. Gustavo, como pudo, consiguió el valor del alquiler de la casa. El dueño de la casa le dijo que si él quería podía venderle la casa, porque con ese valor que estaba pagando mensualmente daría para él pedir un financiamiento en el banco y pagar su casa propia. A lo que Gustavo obviamente le dijo que no, que él no necesitaba comprarla porque él aún quería conocer el mundo. Tiempo después, vemos a Isa y Gustavo saliendo de la casa y dejando todos los muebles que habían comprado. Ellos salieron solo con la ropa que tenían y algunas pertenencias porque no pudieron seguir pagando el alquiler tan costoso al que Gustavo los había sometido. Aunque al principio fue difícil dejar atrás la fachada de riqueza y estatus, pronto descubrieron una sensación de alivio y liberación al vivir de acuerdo con sus medios reales. La experiencia les enseñó lecciones valiosas sobre la importancia de la autenticidad y la honestidad consigo mismos y con los demás. Aprendieron el verdadero éxito y la verdadera riqueza no se miden por las posesiones materiales, sino por la paz interior y la calidad de las relaciones humanas. La historia de Isa y Gustavo nos dejan una poderosa enseñanza.
la importancia de vivir una vida auténtica y en armonía con nuestros verdaderos valores. A través de su experiencia, aprendemos que la búsqueda desenfrenada de apariencias y estatus puede llevarnos a un camino de insatisfacción y estrés. Ellos se vieron atrapados en un estilo de vida en el que trataban de mantener una fachada de riqueza, aunque en realidad luchaban para llegar al final de mes. Pero fue en el momento en que tomaron la valiente decisión de abandonar esa ilusión y abrazar una vida más sencilla que encontraron la verdadera felicidad. En conclusión, la historia nos inspira a reevaluar nuestras prioridades y a buscar una vida más auténtica y significativa. Nos enseña que la verdadera riqueza no se encuentra en lo material, sino en la calidad de nuestras experiencias y en la conexión con nosotros mismos y con los demás. Que su historia nos motive a tomar decisiones conscientes y a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias. Pero antes de irte, cuéntanos, ¿conoces a alguien aparentador en tu familia o amigos? Gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima historia. En la historia de hoy, vemos cómo una millonaria pone a prueba su nuevo profesional y todos se llevan una sorpresa. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestros contenidos. La historia tiene lugar en una lujosa mansión donde se lleva a cabo una entrevista de empleo. La mansión pertenece a Donna Joyce. Ella es una mujer adinerada que necesita contratar a una persona para que la ayude en sus tareas diarias y en su cuidado personal. Doña Joyce había decidido abrir las puertas de su mansión a los candidatos interesados en el puesto. Es una oportunidad muy codiciada, ya que trabajar en una casa de clase alta como esta puede ofrecer beneficios económicos y estabilidad laboral. Los aspirantes a la posición eran personas de diferentes orígenes y experiencias, algunos de ellos profesionales de la salud como enfermeros o cuidadores, mientras que otros tienen una trayectoria laboral diversa, pero están dispuestos a aprender a adaptarse. Cada uno de los candidatos iba llegando a la mansión con la esperanza de impresionar a Donna Joyce y asegurar el puesto. Sin embargo, ellos no se imaginan lo que les espera. A las afueras de la casa, Joyce finge que sufre un desmayo y pide ayuda desesperadamente en la calle, pero nadie sabía quién era esa mujer. En medio de la confusión aparece Gustavo, uno de los candidatos, el cual ignoró totalmente el pedido de ayuda de Joyce y la dejó tirada en la carretera. Joyce le señala a Douglas, uno de sus funcionarios que estaba del otro lado, que ese joven no pasó la prueba. Luego aparece Isabela y al ver a Joyce tirada pidiendo ayuda decide dejarla ahí. Y peor, agarra un dinero dentro de la cartera de Joyce. Nuevamente, Joyce le señala a Douglas que ella tampoco pasó la prueba. Luego aparece Adrieli, una enfermera de hospital público que al ver a Joyce tirada pidiendo ayuda se encarga de cuidarla y atender sus necesidades. Adrieli muestra compasión y se acerca a ayudarla, demostrando empatía y responsabilidad a pesar de no ser su deber principal y de tener afán por ir a la entrevista. Joyce le ofrece dinero por los cuidados, pero Joyce no acepta. Le dice que su deber es ayudar a quien lo necesite a cambio de nada. Que esa fue la promesa que ella hizo cuando terminó su graduación como enfermera. Sorprendida por los otros dos candidatos, Joyce queda muy feliz con esa reacción y respuesta de Adrieli. Sin embargo, Douglas le pregunta que si quiere que paren todo, pero ella le dice que no, que continúen con lo planeado. Al llegar al lugar de la entrevista, Adrieli es recibida por Isabel y Gustavo, quienes de inmediato comienzan a humillarla por su apariencia de pobre. La humillaron por trabajar en un hospital público y decían que quizás de dónde había sacado ese título, que ella no tenía cara de enfermera y mucho menos de haber estudiado. Adrieli se defendía diciendo que ella se graduó como enfermera y que tiene mucha experiencia en el área, que además de tener experiencia es su vocación, porque lo que hace, lo hace por amor. Ellos inmediatamente se burlaron de ella. Ellos le recalcaban que nadie trabajaba por amor, y sí por dinero, y que por eso era que ella tenía esa apariencia. Mientras esperaban la entrevista, aparece Douglas para presentarse ante los enfermeros. En medio de todo, Douglas también finge desmayarse, y durante el incidente, él deja caer una cadena de plata para ver cuál es la reacción de los tres enfermeros.
De inmediato, Adrieli se levanta a ofrecerle socorro y auxilio a Douglas, y los otros dos ni siquiera prestaron atención. Solo hasta que se dieron cuenta que había una cadena en el piso, Isabela señaló a Gustavo para que ella o él la cogieran. Ella se encarga de cogerla y no le prestan ayuda a Douglas. En ese momento, Douglas recobra su compostura y sigue adelante. Él se va. Isabela y Gustavo se quedan humillando y continúan diciéndole cosas negativas a Adrieli. Le dicen que por qué se paró a ayudar a ese simple empleaducho, que él no tiene dinero. Ella les recuerda la promesa que hizo al momento de graduarse como enfermera y que ellos también debieron hacerla, en el que debían ayudar a todas las personas sin importar si tienen o no tienen dinero. En ese momento, Douglas regresa preguntándoles si han visto alguna cadena por ahí en el piso, que probablemente se le cayó cuando él se había desmayado. Isabela inmediatamente acusa a Adrieli de robarla. La tensión aumenta y se genera un conflicto entre los presentes porque Adrieli no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Ella se defiende y dice que ella no es capaz de robarle a nadie. Donna Joyce, en ese momento, para resolver el problema, interviene y descubre que la cadena, en realidad, estaba con Isabeli. También el dinero que ella tenía en su bolso, que también fue cogido por Isabeli y Gustavo. Este incidente pone de manifiesto la importancia de la honestidad y la comunicación clara en situaciones conflictivas. Finalmente, doña Joyce reconoce el buen carácter de Adrieli y decide contratarla como su compañera en la mansión. Isabela y Douglas deciden irse con mucha rabia, porque a pesar de que intentaron disculparse con doña Joyce, ella no los disculpó, porque les dijo que ese comportamiento que tuvieron en aquel momento, sin saber quién era ella, revelaba mucho de su carácter y personalidad. La conclusión de la historia destaca la importancia de los valores fundamentales como la solidaridad, la honestidad y la empatía. A través de los eventos que se desarrollan durante la entrevista de empleo en la mansión, se evidencia cómo estos valores influyen en las decisiones y en las interacciones de los personajes. Doña Joyce valora el compromiso y la dedicación de Adrieli al enfrentarse a las acusaciones que Isabel y Gustavo le estaban haciendo sobre la cadena y el dinero perdido de la manera más honesta. Ella aprecia su integridad y reconoce que estas cualidades son fundamentales en una persona que trabajará junto a ella en su hogar. Por eso decide adelantarle un mes de salario, demostrando su gratitud y reconociéndole el mérito a Adrieli. Este gesto de doña Joyce refuerza la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones laborales y personales. Destaca que aunque las circunstancias pueden ser caóticas y los malentendidos pueden surgir, es esencial mantener la integridad y actuar con rectitud. En definitiva, la conclusión de esta historia enfatiza que los valores como la honestidad, la empatía y la solidaridad son fundamentales en nuestras interacciones diarias. Estos valores no solo influyen en las oportunidades que se nos presentan, como en el caso de Adrieli siendo contratada, sino que también contribuyen a crear un entorno de confianza y respeto mutuo. En esta historia se nos presenta un escenario lleno de contrastes y encuentros inesperados que nos muestran la importancia de los valores y la empatía en nuestras vidas. A través de los personajes y sus acciones se nos enseña que el actuar con honestidad, solidaridad y compasión puede marcar la diferencia en nuestras interacciones y en el mundo que nos rodea. En un mundo donde a menudo nos encontramos inmersos en una cultura de competencia y egoísmo, esta historia nos recuerda la importancia de ser personas íntegras y de tender una mano amiga cuando alguien lo necesite. A través de nuestras acciones cotidianas podemos marcar la diferencia en la vida de los demás y contribuir a la creación de un entorno más justo, solidario y compasivo. Así que recordemos siempre la lección que nos deja esta historia, que los valores fundamentales como la empatía y la responsabilidad son pilares que pueden guiar nuestras acciones y transformar el mundo en el que vivimos. No importa las dificultades o los obstáculos que enfrentemos, siempre hay espacio para la honestidad, la solidaridad y la compasión. Y al abrazar estos valores podemos construir una sociedad más humana y comprensiva. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias. Pero antes de despedirnos, cuéntanos, ¿has pasado por alguna situación en la que te han juzgado por tu apariencia? ¿Cómo ha sido tu reacción ante estos juzgamientos? Nos vemos en la próxima historia. Muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad. La historia de hoy nos muestra cómo no puedes atreverte a engañar a la madre de alguien que tiene coraje.
Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Clara y Pedro eran dos jóvenes emprendedores que se encontraban en una situación financiera bastante complicada. Ellos habían intentado varias oportunidades de negocio, pero ninguna había sido realmente exitosa. Desesperados por encontrar una solución, ellos decidieron adentrarse en el mundo de la venta ambulante. Con pocos recursos y una gran necesidad de generar ingresos, Clara y Pedro idearon un plan para engañar a las personas y obtener dinero de manera fraudulenta. Ellos se especializaron en la venta de productos falsificados, desde ropa de marca hasta accesorios y artículos electrónicos. Pero no era solo eso, también utilizaban técnicas de persuasión y engaño para convencer a los clientes de que estaban comprando productos auténticos a precios muy bajos y al momento en el que distraían al cliente o la clienta, le cambiaban el producto por fruta. A medida de que su negocio fraudulento crecía, Clara y Pedro se veían cada vez más inmersos en una vida de engaños y falsedad. Ellos engañaban a las personas cambiándole los pedidos y cuando la persona creía que estaba comprando la ropa o el artículo, se lo cambiaban por alguna fruta. En ese fraude, una mujer cae en su juego sucio, en donde ella, muy emocionada, le compró un conjunto a su nieto y ellos se lo cambiaron por bananas. Cuando ella se da cuenta, se sienta a llorar, pero ya es muy tarde porque ellos se escaparon. En ese momento llega el hijo y al ver a la madre llorando le pregunta qué le pasó. La madre, sorprendida por lo que le había pasado, le cuenta todo lo sucedido. El hijo le pide que se calme y que él se va a encargar de encontrar a esas personas que lo engañaron. Ellos no solo se encargaban de engañar a las personas, sino que también vivían bajo una falsa apariencia de prosperidad. Compraban ropa y joyas caras, alquilaban lujosas casas para aparentar un estilo de vida acomodado. En un día cualquiera, el hijo de Rosa se los encuentra nuevamente en la calle y hace como si quisiera comprarles unos lentes. Con la misma estrategia de estafa, ellos intentaron robarle a Douglas $100, pero Douglas los enfrenta exigiéndoles que le regresen el dinero y el de la mamá, que él sabe que son ellos los que se dedican a estafar a las personas sin importarles el esfuerzo que las personas hacen para conseguir las cosas. En un principio, Pedro se niega a todas las acusaciones de Douglas. Ellos le dicen que no saben de qué él está hablando. Pero al final, cuando estaban discutiendo, Pedro amenaza a Douglas con un arma y se lo lleva para una bodega. Ahí le dice que se calle porque lo puede matar. Sin embargo, Douglas le reclama porque está haciendo eso, si él no le está haciendo nada, solo quiere que le devuelva su dinero. Pedro, preocupado por la estabilidad de su negocio fraudulento, lo amenaza y lo amarra. Él le dice que Douglas no le va a dañar todo lo que ha conseguido hasta ahora, y menos puede avisarle a la policía. Fue en ese momento cuando Clara entró y se da cuenta del error tan grande que están cometiendo. Clara le suplica a Pedro que no cometa un error, que eso no era lo que ellos habían acordado, que solo necesitaban irse de allí para otro lugar y seguir vendiendo los productos como lo han venido haciendo, pero que no mate a ese hombre inocente. Pedro, cegado por la ambición y la rabia, arremete contra Clara y la obliga también a quedarse callada. La amarra a una silla al lado de Douglas y la maltrata. Luego de un tiempo, la madre de Douglas se da cuenta que Douglas no aparece y se va en busca de la policía. Cuando los encuentra, la madre le explica todo lo sucedido y el policía junto a ella se van en búsqueda de los estafadores. Al llegar la policía, se dan cuenta cuando Pedro está amenazando con el arma a Clara y a Douglas y en medio del proceso lo capturan. En la escena podemos ver el desespero de Clara porque ella, además de todo, está embarazada y ahora también está perdiendo al padre de su futuro hijo. Douglas y Clara son liberados y Pedro es llevado preso. La historia de Clara y Pedro nos enseña que no importa cuán desesperada sea nuestra situación, nunca debemos comprometer nuestros principios y valores, porque la honestidad e integridad son pilares fundamentales para construir una vida y negocio de éxito. El camino hacia la redención y la transformación personal puede ser difícil,
pero realmente vale la pena. En la historia de Clara y Pedro, debemos ver la valiosa lección que nos deja sobre la importancia de la honestidad y la integridad en nuestras vidas y en el mundo de los negocios. A través de sus experiencias, comprendemos que las ganancias obtenidas de manera deshonesta y engañosa no pueden brindar la satisfacción duradera que buscamos. El camino hacia el éxito real y significativo implica actuar con ética y responsabilidad. Aunque Pedro no tomó conciencia del daño que le estaba haciendo a las vidas de las personas, Clara decidió dar un giro a su vida y aunque tarde, ella prefirió seguir de esa forma a vivir en la cárcel con Pedro. Es importante reflexionar sobre nuestras propias acciones y decisiones, incluso cuando enfrentamos dificultades financieras o presiones externas. Siempre tenemos la opción de elegir la honestidad y la integridad. No importa cuán tentador pueda ser el camino fácil y deshonesto, debemos recordar que el verdadero éxito se basa en la construcción de relaciones sólidas, la confianza mutua y el respeto. Clara y Pedro se vieron atrapados en un ciclo de engaño y falsedad, creyendo que la única forma de alcanzar el éxito financiero era a través de estas tácticas deshonestas. Sin embargo, a medida que se sumergieron en este mundo de mentiras, pudimos ver que su riqueza material no les proporcionaba la felicidad y la paz interior que anhelaban. Por lo menos a Clara no. La enseñanza final es que está claro que el camino hacia el verdadero éxito y la felicidad duradera está pavimentado con honestidad, integridad y respeto hacia los demás. A través de nuestras acciones y decisiones diarias, podemos construir un mundo en el que la honestidad sea valorada y la integridad sea el pilar de nuestras vidas. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas de nuestras próximas historias. Pero antes de despedirme, quiero hacerte una pregunta. ¿Has pasado por alguna situación financiera en la que te hayas visto tentado a cometer algún tipo de engaño o falsedad? Déjanos en los comentarios, pero cuéntanos también cómo resolviste la situación, ¿ok? Gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima historia. A él lo bloquearon de WhatsApp y no podía ni dormir por eso. Quédate hasta el final de la historia y descubre cómo termina este joven. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestros contenidos. Isabel y Gustavo habían estado en una relación bastante turbulenta durante algún tiempo. Gustavo era extremadamente celoso y posesivo, lo que lo llevó a constantes discusiones y peleas entre ellos. Isabela, por su lado, finalmente tomó la decisión de terminar la relación con Gustavo, buscando paz y liberación de esa relación opresiva y tóxica. Sin embargo, el proceso de separación no fue nada fácil. Gustavo se negaba a aceptar la ruptura y comenzó a acosar a Isabela por todos lados. Intentaba comunicarse con ella de la forma que pudiera, mandándole mensajes con amigos, en fin, por todos los medios posibles. Isabela, aburrida de toda esta situación, bloqueó su número en WhatsApp, pero él cogió esto de excusa para ir a la casa de Isabela y exigirle que lo desbloqueara. A lo que Isabela, en medio de discusiones con él, se negó a desbloquearlo y le confesó que ya ella tenía una relación hace 2 semanas y que no pensaba desbloquearlo porque no pensaba volver con él, que él era una persona demasiado tóxica. Gustavo estaba obsesionado con la idea de descubrir con quién estaba saliendo Isabela, ya que ella no le dio el nombre, convencido de que ella no podía ser feliz sin él. Isabela le dejó claro a Gustavo que ya no era su amor y que habían terminado definitivamente precisamente por esas reacciones de él tan tóxicas. Ella no sentía pasión ni amor entre ellos y estaba decidida a seguir adelante y buscar su propia felicidad. Isabela caminó decidida alejándose de Gustavo y Gustavo con rabia le prometió que no le iba a dejar ser feliz. Él sentía una mezcla de dolor, ira y decepción por toda la situación. Él no podía creer que la relación con Isabela hubiera terminado. E Isabela, por su lado, se sentía atrapada en ese círculo de toxicidad y desconfianza. Ella no quería estar con una persona así. Por eso era consciente de que había tomado la decisión correcta al terminar con él.
pero eso no hacía que fuera más fácil lidiar con esta situación. Después de salir de la casa de Isabela, Gustavo se encontró con su amiga Joyce, que también era amiga de Isabela. Y Gustavo comenzó a preguntarle con quién era que Isabela estaba saliendo. Joyce obviamente no quiso comentarle nada. Ella le dejó muy claro que era amiga de ambos y que ella no se iba a meter en la vida de ellos. Y además le recordó que Isabela terminó con él porque él era muy celoso y posesivo. En ese momento, Gustavo reacciona en contra de Joyce y le dice que ella no es su amiga porque no lo está ayudando. Y amenaza diciendo que si Isabela no es feliz con él, no va a estar con más nadie. Isa se encuentra luego con Joyce. Ella está bastante preocupada por la situación con Gustavo y comenzaron a hablar sobre lo que había sucedido. Joyce le contó que él había estado buscándola y que anda averiguando con quién está saliendo Isabela. Isabela se sorprendió al escuchar esto, pero también se sintió aliviada de tener el apoyo de Joyce. A pesar de la confusión y el dolor, sabía que no estaba sola. Joyce le explicó a ella que él no iba a darse por vencido, que además debía cuidarse porque Gustavo era peligroso. En el momento de saber con quién estaba, iba a tener un problema gigante. Mientras tanto, Gustavo estaba furioso y desesperado. Él no podía aceptar el hecho de que Isabela lo hubiera dejado por alguien más. Buscaba respuestas y apoyo de su mejor amigo, Douglas, quien intentaba calmarlo y le aconsejaba que resolviera las cosas directamente con Isabela. Douglas sabía que Gustavo era posesivo y celoso, y entendía por qué Isabela había decidido terminar la relación. A pesar de ser amigo de Gustavo, también tenía en cuenta el bienestar de Isabela, mucho más de lo que nos imaginamos, y no quería involucrarse en su conflicto. Gustavo continúa en su búsqueda de quién era la persona que estaba con Isabela y va a donde Ítalo, otro amigo, a hablarle sobre la situación con Isabela. Ítalo le comenta que debe estar tranquilo, que además la persona con la que está Isabela la va a cuidar bien, que Douglas no iba a hacerle ningún daño. Gustavo se sorprende ante esta revelación. No puede creer que Isabela esté saliendo con Douglas, su mejor amigo. Finalmente, Ítalo le pregunta si él no sabía o no tenía idea de quién era la persona, algo que Gustavo le afirma que no lo sabía y que no sabía que su amigo fuera capaz de ser tan traidor. Finalmente, Gustavo decidió enfrentar a Isabela y a Douglas y fue a buscarla a su casa, a reclamarle por haberse metido con su mejor amigo. Pero ella se mantuvo firme en su decisión de seguir adelante sin él. No quería ser parte de la perturbación constante en su vida y buscaba vivir en paz. Gustavo, en su enojo y frustración, amenazó con descubrir con quién estaba saliendo Isabela y hacerle pagar. Pero Isabela se mantuvo firme y no cedió a sus provocaciones. Sabía que era mejor alejarse de esa toxicidad y no permitir que la perturbara más. La historia llegó a un punto crítico cuando Gustavo, impulsado por su ira y obsesión, amenazó con causar problemas y buscar venganza contra Isabela y Douglas. Sin embargo, Isabela se mantuvo fuerte y decidida a seguir adelante, dejando claro que no se dejaría intimidar ni manipular. Después de la confrontación, Gustavo le dice que él no les va a hacer nada, porque ella, al final, también está siendo engañada por Douglas, quien ya está casado hace un mes. Isabela se sorprende por todo lo sucedido. No puede creer lo que está viviendo en ese momento. Al mismo tiempo, se siente liberada por tomar la decisión de terminar la relación con Gustavo. Y de la misma forma, termina la relación con Douglas. Isa aprendió que no podía permitir que el amor se convirtiera en una prisión y que su felicidad no dependía de estar con alguien que la hacía infeliz. Ella no iba a permitir que alguien no la supiera amar. Decidió centrarse en su propia vida y buscar la felicidad por sí misma. Sabía que merecía una relación sana y llena de respeto y estaba dispuesta a esperar y encontrar a alguien que la valorara como él merecía. La conclusión de la historia es muy clara. Nos muestra la importancia de establecer límites saludables en una relación y de tener el coraje de poner fin a una relación tóxica. Isabela tomó la valiente decisión de terminar con Gustavo y también con Douglas, reconociendo que la relación estaba plagada de celos, posesividad y violencia emocional. Y aunque la separación fue difícil y Gustavo se negó a aceptarla, Isabela se mantuvo firme en su determinación de vivir una vida libre de perturbaciones. Ella entendió que merecía ser tratada con respeto y vivir sin el constante acoso y control de Gustavo. La conclusión de esta historia nos enseña que el amor no debe ser posesivo ni controlador.
Una relación saludable se basa en el respeto mutuo, la confianza y la libertad individual. Isabela entendió que no necesitaba estar en una relación donde se sintiera insegura y controlada, y tomó la decisión de buscar su felicidad y bienestar emocional. Esta historia nos invita a amarnos a nosotros mismos y establecer límites saludables en nuestras relaciones. Y también nos recuerda que siempre tenemos el poder de elegir nuestra propia felicidad y bienestar emocional. Sigamos el ejemplo de Isabela y no permitamos que nadie nos robe nuestra libertad. Y busquemos relaciones basadas en el respeto, la confianza y el amor genuino. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Y no te pierdas nuestras próximas historias. Nos encantaría saber si has pasado por alguna situación como esta. ¿Has estado en alguna relación tóxica en la que no has sabido cómo salir? Cuéntanos en los comentarios cómo has logrado solucionarlo. En la historia de hoy veremos cómo tú, mujer, eres única e insustituible. Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestro contenido. Isabela y Douglas habían estado en una relación durante varios años. Isabela estaba profundamente enamorada de Douglas y soñaba con casarse con él. A pesar de que Douglas era un hombre trabajador y dedicado a su empleo, Isabela se sentía muchas veces sola y descuidada debido a las largas horas que él pasaba en el trabajo. Isabela anhelaba más tiempo juntos y una conexión más profunda en su relación. Sin embargo, siempre trató de comprender la pasión de Douglas por su trabajo y se esforzaba por ser más comprensiva. Ella creía que a largo plazo su relación se fortalecería y que tendrían una vida feliz juntos. Sin embargo, por accidente, Douglas tuvo que darle un anillo de compromiso a Isabela. Sí, aunque fue un accidente, él le dio un anillo de compromiso a Isabela. Él lo hizo porque Isabela encontró el anillo por error, pero la realidad era que él no le iba a dar ese anillo de compromisos, por lo menos no a ella. Pero Douglas quería evitar más problemas con Isa, que a pesar de todo, y a pesar de que tenían un buen tiempo discutiendo, estaba bastante emocionada y aceptó la propuesta de inmediato. Isabela aún lo amaba con todo su corazón. Luego de la emoción inicial, Isabela comenzó a planificar la celebración y soñar con un futuro junto a Douglas. Ella quería involucrar a su familia y amigos en la celebración del compromiso y comenzó a hacer llamadas para organizar todo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la fecha y todo lo que tenía en mente no era adecuado debido a que los compromisos de trabajo y la disposición de Douglas no era mucha. Mientras Isabela trataba de encontrar la mejor manera de celebrar el compromiso y reunir a sus seres queridos para darles la noticia, Douglas comenzó a mostrar señales de distanciamiento emocional. Aunque estaba comprometido con Isabela, él pasaba menos tiempo con ella y parecía tener excusas para no estar presente en momentos importantes. Era claro, Douglas tenía un amante. Isabela, preocupada por la falta de atención y la aparente falta de interés de Douglas en todo el proceso para el matrimonio, comenzó a cuestionar la relación. Y el descubrimiento de unas marcas de labial en el cuello desencadenaron una confrontación entre Isabela y Douglas. En medio de las lágrimas y la confusión, Douglas inicialmente negó todo, pero luego llegó un momento en el que Isabela escuchó una conversación telefónica de Douglas en la que hablaba de manera sospechosa y mencionaba a otra mujer llamada Joyce. Isabela lo confrontó de inmediato y ahí Douglas admitió todo. Y también admitió que la alianza que había comprado era en realidad para Joyce y no para Isabela. Douglas confesó que su amor por Isabela había disminuido y que se había sentido atraído por otra persona. Explicó que se sentía atrapado en la relación y que buscaba una vida más libre y sin compromisos. La revelación obviamente fue devastadora para Isabela, quien se sintió traicionada y herida por las mentiras y la falta de amor verdadero. La relación entre Isabela y Douglas llegó a su fin en medio del dolor y la desilusión. Isabela se encontró tratando de comprender cómo pudo haber sido engañada tanto tiempo y cómo pudo haber confiado tanto en alguien que no era lo que parecía. Después de enfrentar la dolorosa verdad de la traición y el engaño, ella se encuentra en un lugar de profunda decepción y dolor. Sin embargo,
también se da cuenta de que merece más que una relación basada en mentiras y falta de amor. Isabela se embarca en un viaje de autodescubrimiento y sanación. Busca el apoyo de su familia y amigos, quienes la rodean con amor y comprensión durante este difícil momento. Y a medida que se permite sentir y procesar sus emociones, Isabela comienza a reconstruir su confianza y amor propio. A lo largo de su proceso de sanación, Isabela se da cuenta de que merece una relación basada en el respeto mutuo, la honestidad y el amor genuino. Comprende que estar sola es preferible a estar en una relación que la hace sentir insegura y no valorada. A medida de que pasa el tiempo, Isabela se fortalece emocionalmente, se redescubre a sí misma y aprende a amarse y valorar sus propias necesidades y deseos. Se enfoca en su crecimiento personal y en encontrar la felicidad y el cumplimiento de su propia vida, sin depender de la presencia de otra persona. La experiencia con Douglas se convierte en una lección de vida para Isabela. Aprende a ser más selectiva en sus relaciones y a no conformarse con menos de lo que ella se merece. Se da cuenta de que la felicidad y el amor verdadero no dependen de otra persona, sino de su propia capacidad para amarse a sí misma y construir una vida plena y significativa. La historia de Isabela y Douglas deja como enseñanza la importancia de la honestidad, la comunicación y el respeto en una relación. También resalta la importancia de reconocer y valorar nuestro propio amor y no aceptar menos de lo que merecemos. Al final de esta historia nos encontramos con una valiosa lección. El amor propio es fundamental en cualquier relación. Isabela descubrió de la manera más difícil que aceptar menos de lo que merece solo conduce a la decepción y al dolor. A través de su experiencia, aprendió a valorarse de sí misma y a establecer estándares más altos en sus relaciones. Esta historia nos enseña que la confianza y la honestidad son pilares fundamentales en cualquier vínculo amoroso. El engaño y la falta de transparencia erosionan los cimientos de una relación, dejando cicatrices emocionales profundas. Isabela comprendió la importancia de la comunicación abierta y sincera y cómo la falla de ella puede dar un lugar a malentendidos y desengaños. La experiencia de Isabela también nos recuerda que las apariencias pueden ser engañosas. A veces lo que parece perfecto en la superficie esconde secretos oscuros y verdades incómodas. No debemos dejarnos llevar por las apariencias o por las promesas vacías, sino que debemos buscar una conexión profunda y genuina basada en el respeto mutuo y la autenticidad. En última instancia, la historia nos inspira a ser conscientes de nuestras propias necesidades y deseos y a no conformarnos con menos de lo que merecemos. Nos enseña a tener el coraje de dejar ir aquello que no nos nutre ni nos hace felices y a buscar relaciones en las que nos sintamos amados, valorados y respetados. A través de las experiencias de Isabela podemos reflexionar sobre nuestras propias relaciones y aprender de sus lecciones. Nos invita a reevaluar nuestras prioridades y establecer límites saludables y a buscar amor y la felicidad en lugares auténticos y genuinos. Que esta historia nos recuerde siempre la importancia de amarnos y respetarnos a nosotros mismos y de elegir relaciones que nos eleven y nos hagan crecer como personas, que nos inspiren a buscar la felicidad en nuestra propia valía y a construir vínculos basados en el amor verdadero y el respeto mutuo. Y que nunca olvidemos que merecemos lo mejor en el amor y en la vida. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video, te animamos a darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos. La historia de hoy nos muestra una mujer que está soltera hace 5 años. ¿Quieres conocer uno de los motivos de esta situación? Quédate hasta el final y descubre el desenlace de esta historia. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video para que puedas continuar viendo nuestros contenidos. Gustavo e Isabela se conocieron casualmente en una reunión social hace algunos meses. Desde ese encuentro, Gustavo mostró interés en Isabela y trató de acercarse a ella, pero ella siempre dejó claro que no estaba interesado en una relación romántica. A pesar de eso, Gustavo continuaba intentando conquistarla, incluso a pesar de estar casado. Por otro lado, Isabela era una mujer independiente, exitosa en su carrera profesional y había pasado algunos años reconstruyéndose a sí misma y estaba determinada a no dejarse llevar por relaciones tóxicas o infidelidades ni participar de círculos amorosos. La vida de Isabela giraba en torno a su hogar y su carrera. Ella era una persona trabajadora y muy perfeccionista,
por lo que siempre buscaba tener su casa en orden y en perfectas condiciones. Aunque solía encargarse de las tareas del hogar ella misma, esta vez decidió contratar a alguien para realizar algunos trabajos de mantenimiento que requerían habilidades especializadas. Fue en ese entonces que Isabela decidió contactar a Gustavo, quien era conocido en la comunidad por realizar diversos servicios de mantenimiento y reparación para los hogares de las personas. Ella había escuchado buenas referencias sobre él y pensó que podría ser de gran ayuda en su situación actual. Sin embargo, nunca se imaginó que Gustavo intentaría aprovecharse de la vulnerabilidad y mentirle acerca de su estado civil, diciendo que él era soltero y que había perdido a su esposa en un accidente. Gustavo se encuentra con Douglas y le dice que Isabela va a ser de él. Douglas le recuerda que él es un hombre casado, que no debe engañar a su esposa, que la valore, y a lo que Gustavo le responde que no se meta en su vida, porque Isabela va a ser de él. Luego, Isabela se encuentra con Adriana. Adriana estaba buscando empleo y Isabela estaba buscando una empleada doméstica. Isabela mira el currículum de Adriana y decide contratarla de inmediato. Adriana queda muy feliz por la decisión de Isabela y promete comprometerse en el trabajo. Luego, Isa se encuentra con Joyce y le cuenta que Gustavo intentó enamorarla. Joyce le dice que él es muy bonito, que le dé una oportunidad, pero Isabela se niega porque ella le vio el anillo de matrimonio y no quiere entrar en una relación así. Joyce, la verdad, no sabe mucho sobre la historia de Gustavo, pues él es muy prudente. Al final se despiden y luego llega Gustavo a casa, quien estaba preparado para arreglar la casa de Isabela. Y al verla sola, Gustavo comienza a enamorarla, decirle palabras bonitas y a insinuársele. Isabela le recuerda que él es casado y Gustavo niega estarlo nuevamente, que la esposa de él murió, pero Isabela no le cree. En eso, Adriana, la esposa de Gustavo, se da cuenta de todo, solo que no les dice nada. Gustavo no tenía ni idea de que Adriana estaba en esa casa. Él le tenía terminantemente prohibido salir de casa y además mucho menos trabajar. Gustavo continúa insistiéndole a Isabela y en ese momento aparece Adriana a confrontarlo y aún así Gustavo niega conocer a Adriana. Con ese descaro, Adriana se decepciona de una manera horrorosa. Ella no puede creer lo que ese hombre con el que ella está casada está haciendo y se quita el anillo de matrimonio. La traición de Gustavo dejó a Isabela y Adriana en estado de shock y decepción. Ella había confiado en él como profesional y pensaba que podía contar con su honestidad. Sin embargo, Isabela reafirma que es para evitar todo eso que ella está soltera hace 5 años. La experiencia negativa con Gustavo reforzó la postura de Isabela de mantenerse firme en sus valores y estándares. Aunque le dolía la traición, se recordó a sí misma que merecía a alguien que la respetara y la valorara, y decidió continuar enfocándose en su carrera y en su crecimiento personal, sin dejar que las malas experiencias le impidieran seguir adelante. Después de la confrontación con Gustavo, Isabela se volvió más cautelosa en sus relaciones personales y laborales. Aprendió a investigar y a conocer mejor a las personas antes de confiar en ellas. Además, comenzó a establecer límites más claros y a hacer valer su dignidad y autoestima. Por otro lado, también mantuvo una estrecha amistad con Adriana, quien la apoyó durante todo el proceso y se convirtió en una figura de confianza en su vida. Cuando todo sucedió, Adriana quería renunciar al trabajo, pero Isabela le recordó que era su primer trabajo y que solo de esa forma ella tendría independencia económica, que no se preocupara por lo que había pasado, que ella no tenía la culpa de absolutamente nada y que podía mantener su trabajo en casa. Además, Isabela sabía perfectamente que para que una mujer saliera adelante, lo único que necesita es tener independencia emocional y económica, y por lo menos ella le estaba dando una independencia económica a Adriana. Después de la desafortunada experiencia con Gustavo, Isabela decidió tomar un tiempo para reflexionar y sanar emocionalmente. Se dio cuenta de que, a pesar de la decepción y el dolor, la situación había sido una lección valiosa. Aprendió a ser más cautelosa, a confiar en las personas y a no comprometer sus valores y estándares por la ilusión de una relación romántica. Ella se fortaleció aún más en su independencia y en su determinación de construir una vida plena y satisfactoria por sí misma. Enfocó su energía en su carrera y en el desarrollo de sus habilidades profesionales. En lugar de dejarse llevar por el resentimiento o la desconfianza, decidió convertir la experiencia negativa en un impulso para crecer y superarse. La historia nos resalta la importancia de la comunicación honesta y abierta en las relaciones. El engaño y la falta de transparencia puede generar desconfianza y dolor,
como se evidenció en el momento en que Gustavo reveló su verdadero estado civil. Nos enseña que la confianza es un pilar fundamental en cualquier relación y que la sinceridad y la honestidad son esenciales para construir vínculos sólidos y saludables. La historia también nos recuerda que no debemos buscar la felicidad a costa de los demás. Isabela rechaza la idea de convertirse en la otra en la vida de un hombre y elige mantenerse fiel a sus principios y valores. Nos inspira a valorar nuestra propia dignidad y a buscar relaciones en las que seamos tratados con respeto, reciprocidad y consideración. Pero también la historia nos muestra cómo como mujeres podemos pensar en el símbolo de la sororidad, pensando también en aquella otra mujer que está detrás de ese hombre que nos está proponiendo estar con él y ser infieles. Ser la amante nunca te traerá nada bueno. Al contrario, el karma siempre llega a la puerta. En resumen, la enseñanza que nos deja la historia de Isabela y Gustavo es que debemos tener confianza en nosotros mismos, establecer límites claros y comunicarnos de manera honesta en nuestras relaciones, sean laborales o personales, y nos enseña a no comprometer nuestra integridad y a valorar nuestro bienestar físico por encima de cualquier otra consideración. Al hacerlo, seremos capaces de construir relaciones auténticas, respetuosas y significativas que nos permitan crecer en una vida plena y saludable. Hemos llegado al final de esta historia y si te ha gustado este video, te invito a darnos me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias. Nos encantaría saber tus sugerencias, así que déjanos en los comentarios de qué otro tema te gustaría que habláramos. Gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima historia.